de ser útil. Yo siento que las organizaciones que están al final sustentadas en sus líderes muy sensible ante la dinámica que la sociedad presenta en términos de derechos humanos, en términos de la comprensión sobre la naturaleza humana, que me parece un tópico interesantísimo, y también respondiéndonos acerca de la maravillosa magnitud inconmensurable, infinita, que tiene el universo. Entonces, estos aspectos de pues, la injusticia, el dolor y también la curiosidad sobre la complejidad que el ser humano tiene, me llevó primero a capacitarme y darme cuenta, después de años de esfuerzo, que las posibilidades que tiene el ser humano son infinitas. Y luego revisar unas paradojas interesantísimas. ¿Cómo es posible que los seres humanos tengan un enorme potencial de inteligencia y que a la vez tengamos como respuesta en la forma como nos organizamos? De intereses que a veces han puesto a los seres humanos al borde de pues, calamidades importantes, entre ellas pues, las dos guerras mundiales, más de 10 millones de personas en menos de 5 años en Europa es un número demasiado alto. Terrible. Y la Segunda Guerra Mundial, de nuevo, el balance que tiene es muy nefasto. Y después obviamente pues la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, las guerras de Crimea, las guerras incluso entre las dos comunidades norte y sur de Inglaterra y Escocia, en Belfast, en donde se suceden una serie de contradicciones por esa diferencia de creencias, al final los dos dentro del cristianismo, pero uno distinto al otro, los hacen acabarse unos a otros. Y luego pues para muestra un botón, las grandes guerras que se han mantenido y continuado en Medio Oriente entre árabes, que son los palestinos, y judíos, y también nuestros conflictos en México y en Latinoamérica que no cesan. Entonces toda esta dinámica, desde que era yo muy chavo, me llamaba mucho la atención. Primero, bueno, hay que estudiar cómo está. Reflejamos estos grandes aspectos que son tan problemáticos y a veces causan la desgracia, la muerte de tantos millones de seres humanos. Yo entiendo muy bien que los cataclismos y los cambios climáticos de repente signifiquen muerte de miles, a veces de millones de personas, como en la Edad Media, los terremotos que tuvo China en el año 1200 o en el año 1100. De repente, en unos cuantos minutos, acabaron con una comarca en Manchuria y murieron en términos de 4 minutos más de 2 millones de personas. Sí. Y eso sí se entiende. Estamos en el 2014, que también diezmaron la población de Indonesia en unos cuantos minutos, en unas cuantas horas, igual los terremotos de China. Pero en la parte social me parece que es interesantísimo el observar la conducta, el comportamiento, y esa fue una de las razones por las que estudio psicología. Claro. Y luego de la psicología, la rama que me llamó mucho la atención fue la psicología humanista, todo lo que fue la parte psicocorporal de Carl Rogers para acá, respiración holotrópica, la programación neurolingüística con Bandler, exactamente la programación neurolingüística, y luego con Ken Wilber y otros grandes expertos, incluso Maturana y Jacobo Grinberg y la maestra Ana María González, la psicología transpersonal.
que regresa para retomar filosofías que eran muy antiguas y que lo son, que nos hablan de una unidad que tiene el ser humano que lograr desarrollar conscientemente, porque en la mayoría de los seres humanos es inconsciente y que aún no se revela, y eso me llevó precisamente a ejercer una primera parte de psicoterapia. Después vino la parte de el encontrar dónde estaban los baluartes de ese mensaje espiritual para México y conocer en la mexicanidad pues a los expertos primero y después a los grupos de las tradiciones originarias de México que estaban haciendo una tarea inmensa hace 20 años, claro, para responderme una pregunta. O sea, ya en los años 80 yo me había echado un clavado y zambuirme en el taoísmo de China, en la filosofía védica de los hindús, en la filosofía del cristianismo, claro, de la Edad Media. ¿Por qué no entonces yo responderme dónde estaba la filosofía y el mensaje de el iluminismo o el mensaje de Mesoamérica? Y entonces busqué y me di cuenta que había un personaje en el año 1000 que es Seacatopiltzin-Quetzalcóatl. Y esto empezó a responder muchas dudas que tenía y empezó a armar un rompecabezas en términos de que el ser humano es una entidad planetaria, es una entidad cósmica, y que nos da mucho trabajo reconocernos a nosotros como seres gregarios planetarios, porque tenemos mucho miedo de perder una identidad muy local para ganar otra planetaria, y que estamos por ese mismo miedo a tener pocas respuestas, porque en la universidad y en las escuelas no nos responden a estas dudas, ni tampoco en las religiones. Seguimos con miedos, y tener esta maravillosa oportunidad de saberse ciudadanos más amplios, que nos lanza automáticamente a un estado de percibirte formando parte de un grupo humano, más que de una nación, y más que un territorio, más de la humanidad. Y esto me llevó a crear programas de radio. En el 1993 en Radio 13 se llamaba El Giro del Tiempo, y pues tuve oportunidad ahí de conocer a muchas personas que hasta la fecha se siguen llevando con nosotros, abriendo espacios para que entregaran sus propuestas, sus iniciativas, y eso me llevó a fundar algunas organizaciones para conocer un poco más de estas, digamos... cierto nivel de ingresos, que tengas una figura familiar, una figura social. Yo tenía que lograrlo, pero con las herramientas humanísticas, y ese ha sido mi reto hace 20 años. Afortunadamente la respuesta y el apoyo de asociados, aliados, socios, amigos, de seguir apoyando esta labor que realizamos hace 20 años, que sería brindar aspectos importantes para desarrollarnos en estas perspectivas globales, planetarias, naturalistas, filosóficas, y que pues nos competen a todos. Y al paso del tiempo, aquello que nosotros intuíamos y avisábamos de los cambios climáticos ya llegaron, avisábamos de las crisis sociales, ya llegaron, avisábamos de una tremenda confrontación entre las sociedades, ya están entre nosotros, y después supimos que son cíclicas, y que al paso de cuando se cumplen estos ciclos, como es el que estamos viviendo ahora, un ciclo muy importante de 1040 años, con otro más grande de 2160 y otro más grande de 5400, pues estos son los tiempos del cambio, y para todo eso nos preparamos hace 20 años, y por eso tener un canal, por eso fundar organizaciones, por eso dar a conocer todo esto a través de seminarios. Y me he encontrado maravillado de que hay una enorme cantidad de personas.
revista y pues ahora ya pues una plataforma pues amplia. Y definitivamente... Primero nos podemos preguntar quiénes somos, dónde estamos, cuáles son nuestros orígenes y hacia dónde vamos con este comportamiento cultural. Y por otro lado, estamos también, después de este debate, haciendo un análisis basado en los datos duros, en los datos de personas que han dedicado años al estudio. Y la tercera parte es la propuesta. ¿Qué es lo que hacemos para mejorarnos y para compartir este trabajo con otros? Y eso es un poco el objetivo de por qué abrir Planeta 2013 y compartirlo con ustedes que están haciendo labores importantísimas de comunicación, pero también trayendo aquí a que se sienten a estos micrófonos gente muy destacada que está haciendo cosas muy lindas por México, por Latinoamérica, por nuestra región de América tan maravillosa, por Iberoamérica, claro, incluyendo España, por el castellano, y después como respuesta a una necesidad global de entender qué está pasando con el planeta y sobre todo hacia dónde tenemos que dirigir toda esta energía, todo este esfuerzo. Por eso es que que es Nicaragua. Así es. Con el paso del tiempo, tener territorios tan grandes, de repente pues son arrebatados, muchas veces no queriendo que eso ocurra, pero así ha nacido México, ha nacido grande por esta región antigua de Anáhuac, que le correspondía a Teotihuacán en aquel entonces, el poder conformar una influencia cultural, una influencia económica, en donde se traían mercaderías desde el norte de los pueblos de mitad de Estados Unidos hasta el sur de Centroamérica, y esta era pues la influencia que se tenían de los sabios de aquel entonces, que fueron importantísimos los modelos y las propuestas que ellos desarrollaron y que pues dejaron ese testimonio en las piedras, que afortunadamente queda de pie, y hay algunos edificios que podemos leerlos que van mucho más allá de los 1500 a los 2000 años antes de Cristo. Así es. Y afortunadamente, como herederos, como civilización, no personas, sino toda nuestra cultura, es la herencia, nuestros grupos culturales son la herencia de estos grandes. En la que de manera continua el ejercicio es muy interesante. Lo primero es revisar qué sirve, qué no, qué está sin funcionar ya. Bien. Para intentar después de esta revisión aportar, implementar aspectos alternativos, si no novedosos, sí alternativos, para generar nuevos modos de producción, nuevas formas de organización, nuevas formas de comprender al ser humano, que al revisar te das cuenta que no eran tan nuevas, claro, sino que ya se habían usado en el pasado. Lo único que se hace es actualizar, y yo pienso que esta palabra es importante, y se ha hecho más o menos en periodos de 400 años, en donde siempre los que están inquietos por que les llega la crisis, que no se quedan quietos y que no asumen el de, bueno, pues ya está la crisis, no hay nada que hacer, el primer trabajo que hacen es primero estudiar y después hacer síntesis, y del producto de esa síntesis vienen estas nuevas propuestas que se saben muy innovadoras de la época, pero lo que se hizo en el Renacimiento es retomar conocimientos más antiguos que hace 1000 años antes ya habían funcionado. Entonces nada hay nuevo bajo el sol,
pero que resuena, que son términos y aspectos muy novedosos, pero que no lo son, y que ya han servido a otras generaciones en la antigüedad para resolver. Gran comendador del grado 33 a nivel de toda Latinoamérica. Maravilloso. Y él en aquel entonces era venerable maestro de su logia y muy respetable gran maestro de la logia de Valle de México. Por supuesto. Cuando pues la jerarquía y la forma de organización de la francmasonería es pues de órdenes místicas tipo militar, de tal manera que se organizan cuadros, se van organizando organizaciones que están colegiadas a una organización mayor. Y cuando yo tenía 18 años, en mi venerable logia, Atlántida 7, número 67, que hoy ya no está vigente, incluso ya se remodeló el templo porque es hasta abajo de Valle de México, allá en Sadi Carnot, nos gustaba mucho participar en las reuniones de nuestra propia jerarquía, de nuestro propio templo y logia, y ahí recorrí los grados de la francmasonería hasta convertirme en Paz Master, avanzar en los grados filosóficos y recorrer otras organizaciones con una muy buena velocidad de inquietud. Así es. Y estuve también en la Rosa Cruz, en la francmasonería francesa. Después refundamos una logia francesa en México, sí. Contando yo con 24 años, se llamaba M888, fue el derecho humano, y venían desde París las grandes jerarquías a trabajar con nosotros, y siempre tuve la suerte de contar con tutores muy importantes, los cuales me prepararon de una manera... de el resorte de la vida es lo que te permite entender que somos una unidad de vida. Exacto. La unidad de vida en nuestro cuerpo es muy fácil entenderla porque no solamente somos vísceras, somos órganos, sistemas y funciones, sino también somos sentimientos. Así es. Y los sentimientos están muy enraizados en la parte bioquímica. Pero no solamente somos sentimientos ni vísceras, sino también somos pensamientos que a su vez están enraizados en los sentimientos. Y muchas veces, tal como sentimos, pensamos. Así es. Y viceversa, así como pensamos, sentimos. Entonces, la base de lo que promueve la unidad de la vida que somos es el amor. Hay problemas ahí para tener definiciones definitivas sobre lo que el amor es, sí, claro. Pero podemos decirlo de manera muy simple: el amor es la capacidad de poder vivir en armonía con uno mismo y en armonía con lo que nos sustenta, que es la naturaleza. Esa capacidad de poder comprender esa unidad de vida que somos y esta correlación de interacciones entre los diferentes componentes es amoroso, es el producto del amor mismo, que es la vida en sí, y también en quien la sustenta. Y ahí el problema filosófico, bueno, y amorosamente quien crea la vida. Y ahí cuando buscas esas respuestas te das cuenta que la vida que nosotros tenemos ha sido entregada por nuestros padres, Sí. pero que luego la vida no solamente es biológica, sino la vida es cultural. Y los grandes patriarcas de nuestras culturas amorosamente hace 400 o hace...
creaciones, desde la parte más infinita hasta la parte más concreta, que es el nacimiento de un hijo, que es la relación que tiene una madre con el ser que ha creado, con la relación que tenemos los seres humanos entre nosotros cuando no las distorsionamos o cuando no hacemos perturbación acerca de ello. Ya naturalmente eso es el amor, es esa amalgama, son esos hilos que nosotros podemos mantener entre nosotros y con la vida misma. Eso es una definición. Amar es vivir, vivir es poder amar, y no solamente vivir es amar, porque ese es el reto que tenemos todos. Nos lleva a poder hilar muy bien, porque es importante amar, porque es mantener una unidad de vida en armonía y coherente durante toda nuestra vida. Y mira que es difícil, porque con el paso del tiempo nuestro vehículo que está en nosotros, que genera ideas, que nos envuelve a nosotros mismos y que a veces nos separa del privilegio de vivir nuestra propia energía y nuestra propia vida. Es algo muy paradójico. Y en la psicología lo que estudiamos es que esto es parte de un proceso que no necesariamente tiene que terminar ahí, sino que sigue a otra vuelta de la espiral para darnos cuenta que no es nuestra vida, sino es la vida de nuestra especie. Y no solamente vamos solos como especie, sino acompañándonos con la vida de las especies que tienen vida en el planeta y la vida que está sostenida en el universo por el Sol, porque si el Sol no estuviera, el planeta Tierra no tendría vida. No, es el primer... El hilo que nos puede permitir prevalecer sobre estos cambios y transformaciones de todo tipo es el amor. Y sabes que me parecía muy importante oírlo de ti. Porque fui a colegios religiosos. Este personaje en la cruz decía, aquí algo está mal. Claro. ¿Por qué te tienen en la cruz? ¿No? Sí, y desde ahí venía el tema de que, a ver, ¿qué parte de cristianismo me están mostrando? Lo que te duele, lo que te mantiene ahí pegado con los clavos, lo que no te da, lo que te ve, lo que te percibe en esa parte sangrante, en esa parte doliente. Me puse a documentar y me di cuenta que había otra parte de él, que era la parte gloriosa, y entonces el crucifijo no funcionaba. Claro que no. Entonces me di, había una... Pasaba los 17 años
y yo estaba compartiendo estas facetas previas, durante y post. Y les encantaba oírme. Oh, claro, porque era un cuestionamiento constante. Los textos, pues me di cuenta que en verdad estaba como congelada la fotografía que se necesitaba del calvario y del sufrimiento, cuando en realidad la fotografía que necesitamos es el Cristo que tiene vida, el Cristo que regresa a los apóstoles, el Cristo que se mantiene vigente, y ese es el Cristo que se actualiza de todas las generaciones, que necesitamos vivir siempre. Y eso le gustaba mucho al menos a mis primos, a mis amigos. Y después del cristianismo me fui al budismo, y del budismo al taoísmo, del taoísmo a la francmasonería, y total que me fui encontrando que todo era permeaba el amor, exacto, que lo que se transmitía a través de todos estos. Prodigaron para mí un tremendo sentido de paciencia, porque mi cabeza y mis formas eran muy distintas que mi generación. Claro. Y desde luego lo que yo siempre viví en casa fue una contención para mis libros, mis estudios, mis viajes y pues las relaciones que yo desarrollé desde muy pequeño, muy distintas. Yo tomaba con preceptores vecinos, que todos ellos y ellas eran maestros, doctorados, mis clases autónomas, a una velocidad bien distinta. Yo estaba tomando trigonometría, álgebra y manejando 4 idiomas en secundaria. Claro, claro. Cuando apenas tenía 13 años, sí. Los 13 maravillosos años, claro. Por eso me parece que... Cuestionamientos era, ¿cómo es posible que tan pocos tengan tanto? Claro. Y tantos tengan poco. Así la dejo. Claro. Y esta concentración de la riqueza sí me respondía el hecho de la injusticia. Claro. Y que los que están controlando los recursos, al final del día ellos mismos se hacen daño. Porque todo es una vuelta. Y cada vez que los pueblos se saben que las concentraciones están demasiado fuera de un orden natural, entonces pues simplemente asaltas al poder, haces lo posible para volver a generar un nuevo modelo social, y pues es cuando se responde uno el porqué de las revoluciones sociales, el porqué de las revoluciones armadas, en donde ya hay un ya basta, porque los que en esta parte
3 líneas y hoy por hoy están ahí puestas. He trabajado en 3 entornos. El primero de ellos es en la, pues digamos, el manejo del simbolismo que está representado en el tarot medieval. El tarot medieval, que nosotros lo conocemos como las cartas del tarot, está desarrollado por los alquimistas del medievo para guardar las claves sobre el trabajo de la mente y la gran transformación de manera pictográfica en un mazo de cartas. Y esto fue muy inteligente porque si se escribe, entonces esto con el paso del tiempo se trata de manipular. Se transcribe, ¿no? Al transcribirse se transforma y es teléfono descompuesto que acaba diciéndose lo que menos trataron de decir los primeros que pudieran escribirlo. Ya no tienen razón de decir. ¿Sabes cómo se soluciona esto? Encriptándolo en símbolos. Por supuesto. Inalterable. Es inalterable. Entonces el tarot resulta ser un código de imágenes que a manera de metáfora nos cuentan la historia de la trascendencia de un personaje que es el loco que está colocado al principio del mazo. Y esa es una línea de trabajo, claro. Hace años y tú estás la manejo y yo lo comparto en los 3 niveles, que es el nivel de pues aprendiz, después es una línea. Está vigente, hoy por hoy pueden tomar clases, de hecho los jueves, como hoy, al ratito. Ya. Toda la información está en nuestra página de Holística México. Perfecto. Holística se escribe con K, _medio, holística-mediomexico.com. La otra línea de trabajo es la toltequidad. La toltequidad es ese modelo luminoso, filosófico, trascendente, portentoso, que desarrollara en síntesis en el año 1000 Zacaltopiltzinquetzalcóatl. Nosotros también fuimos muy inquietos en revisar qué había de los mexica, anahuaca, del periodo del 1300, cuando llegaron los españoles, y resultó que ya en el 1300 ya había una información anterior. Claro. Entonces nos fuimos a esa información y la encontramos en el año 1000. Y en el año 1000 se hizo una síntesis de una información todavía anterior, que fue la de Teotihuacán. Y en Teotihuacán se hace una síntesis de un periodo anterior de 400 años hasta que llegamos al Golfo. Entonces nos dimos cuenta que era el mismo sistema, pero que estaba cambiando y haciéndose síntesis para transformarse, digamos actualizarse, cada 400 años. Entonces la enseñanza de la parte central de los azteca mexica, pues es una síntesis de un modelo mucho más antiguo. Y eso lo dimos por claro, obviamente nos asistimos de los informantes, de los nahuatlactos, en este caso del Valle Central. Tuvimos grandes informantes hace 20 años y se pudieron conformar, gracias a los esfuerzos de amigos, libros, textos, sistemas, y hoy hay diplomados de toltequidad, enseñanza de náhuatl, enseñanza de arqueastronomía, una decodificación de la cuenta matemática y calendárica con una forma ya coherente, en donde ya se muestra como algo muy contundente que el modelo antiguo tiene hoy respuestas muy importantes que sí nos pueden sacar de las crisis que hoy vivimos, confrontándonos unos a otros con dineros que ni vemos y que están totalmente electrónicos y digitales, que nos ponen de rodillas. ¿Y qué necesidad? Tenemos dineros alternativos que simplemente son modelos de trueque para intercambiar recursos de vida, como los alimentos, como nuestros trabajos, nuestra creatividad, y que no necesitamos justamente las ruedas financieras para subsistir, sino al revés, para hacer una vida digna. ¡Qué maravilla! Eso es perfecto. México. Y Cali México tiene siempre esta alianza, en este caso con Holística, para tener un espacio. Ahora tenemos afortunadamente 2, uno en Campestre, el otro en Morelos, en la Casa de la Red, haciendo sede con el buen Ricardo Campo, que le mandamos un cariñoso y fraternal saludo, y también en otras organizaciones que hemos hecho contacto en 8 ciudades en el interior de la República, 3 países, en donde se trabaja pues esta filosofía naturalista del desarrollo integral. Y la tercera vía
Bueno, dentro de la toltequidad es muy importante la medicina tradicional y por eso hemos desarrollado el diplomado de medicina tradicional, haciendo también una revisión de las propuestas pues más serias que hacen las universidades, sobre todo la de Chapingo, la fitotecnia, fitoterapia, herbolaria, y pues hoy tenemos, lo puedo decir, es la 4ª generación, uno de los mejores diplomados de medicina tradicional de México. Qué maravilla. Y la tercera línea se llama psicología transpersonal. Por mis ocupaciones durante 2013 y 2014 no pude relanzar el diplomado de psicología transpersonal. Me he comprometido con mis amigos, que son los expertos que toman parte en los módulos del diplomado, que lo vamos a hacer para que en el 2015 lo podamos de nuevo tener. Ahora la escuela de Argentina es la que lleva una vanguardia. En México, pues si no lo hacemos este 2015 tiene que llevarse a cabo, para que no sea la respuesta de un argentino la que se dé en México, no porque sea argentino, sino por tropicalizarlo de una manera muy concreta de cómo es importante entender que somos una unidad de conciencia, de vida y de transformación que está al unísono de las diferentes escuelas de la psicología en cualquier universidad del mundo. Y de ese diplomado también soy heredero de este trabajo, primero de Ana María González, después de Carlos Tena, y Carlos Tena me ha encargado a mí que lo continúe, y ahora soy el coordinador del diplomado de psicología transpersonal, el cual seguramente lo tendremos muy pronto ya. Y además de estas 3 líneas de trabajo, que ya ha venido aquí al programa contigo, y el cual estamos uña y mugre tratando de ya pues ir en búsqueda de estrategias muy importantes. Maravilloso, Gerardo. Espero. Que solamente estamos un pedacito como seres humanos. Así es. Pero que no es nuestro.
y nosotros nos vamos a ir y esa energía seguirá. Ahí seguirá, así es. Y haciendo lo que... Es Cerro de la Libertad 338, y luego vamos a invitarles a un retiro en Xochocotla, en Tlaltonaltzintli, que es la casa de la medicina ancestral de Eva Cecilia Solís. Esto será 29, 30, 1 y 2, 4 días en las montañas. Maravilloso. Con poza de barro, masajes, meditación, ceremonia, los cantos y pues el trabajo con la naturaleza y la autoobservación separados del mundo. Apagamos celulares, trabajamos la comida sin adherentes, no hay tortillas, no hay bolillos, no hay azúcar. No es necesario. Todo es crudo y hecho de manera natural. Qué interesante. Para que el organismo procese su depuración, su limpieza. Por supuesto. Y uno bajo regímenes que son durante los retiros es irnos a dormir temprano, levantarnos al amanecer, hacer prácticas psicocorporales, establecer esta conexión consciente con uno mismo, con el grupo que va, y pues siempre son muy gozosos. Y pues les tengo hoy una maravillosa y grata sorpresa. Uno de los líderes más importantes de Sudamérica, Chamalú, viene a México en mayo y nos va a tocar organizar su retiro en Morelos. Oye, ojalá no... Cura, atempera las vísceras, las hace encontrar su equilibrio, y el barro cura hasta el cáncer. Así de ese grado. Son afecciones intestinales, afecciones cardíacas, afecciones gastrointestinales y sobre todo enfermedades de desorden sexual, menstruación, sobreexcitación, todos estos aspectos relacionados con el fuego. El barro es una maravillosa terapia. Oye,